Pues buenas tardes, mis queridos hermanos, a todos los que están viendo esta transmisión. Les mandamos saludos desde la Perla Tapatía, desde esta ciudad de Guadalajara, a todos los que están por allá lejos en diferentes estados y a todos los que nos ven en la zona metropolitana y parte de aquí de México. Pues un saludo para todos. Pues queremos compartirles la palabra del Señor. Hemos estado tratando temas importantes para la familia, temas de matrimonio, conyugales, y bueno, creo que este tiempo es muy especial porque todos estamos en casa. Bueno, se supone que estamos en casa por la cuestión de esta pandemia que está golpeando a todo mundo, pero bueno, el Señor nos está tratando muy bien, ¿verdad que sí? Amén. Hoy vamos a tocar este tema. Hijos, escuchen la enseñanza de un padre. Señor, como hijos que somos tuyos, queremos escuchar la enseñanza tuya. Queremos, Señor, responder a lo que tú nos enseñas. Y estas enseñanzas tuyas son un tesoro para nosotros. Pero es necesario que seamos educados desde nuestra niñez. De alguna manera, Señor, tú estás interesado en que los hijos puedan escuchar este mensaje de tu palabra, Dios. Bendice a los hijos. Señor, bendice a todos los que somos hijos, a los que de alguna manera, Señor, tenemos a nuestros padres, y a los que no, pues también, Señor, seguimos siendo hijos. Ahora, Señor, somos hijos tuyos. Bendice, Señor, a cada uno en su hogar, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Proverbios capítulo 4, verso 1. Nos dice la palabra del Señor: oíd, hijos, va directo, la enseñanza de un padre, y estad atentos. Vamos a poner atención en este momento, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado, o sea, consentido en otras palabras, y único delante de mi madre. Y él, o sea, mi padre, me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, o sea, a la sabiduría, y ella te engrandecerá, ella te honrará. Cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, corona de hermosura. Bueno, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Mire, antes de entrar al tema, quiero narrarles una historia real de un corredor. En los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el año 1992, había un joven favorito de la Gran Bretaña para ganar la carrera de 400 metros. Sin embargo, la disolución vino a los 250 metros de la meta final.
Pero mientras corría a toda velocidad, de repente tuvo un estirón del tendón de la pierna derecha, lastimándose y se desplomó en la pista con mucho dolor. Luego vio cómo los demás corredores lo pasaban quedándose atrás completamente. El ganador de esa carrera fue Steve Lewis, de los Estados Unidos. Para él, parecía que la carrera se había acabado. Vinieron a él asistentes para ayudarlo, pero a pesar del dolor, logró ponerse de pie y empezó a cojear caminando sobre la pista. De repente un hombre corpulento se abrió paso entre la gente y los policías de seguridad. Llegó a la pista de los corredores, lo tomó de sus brazos y se abrazó y le ayudó a correr hasta la meta. Era su padre. Lo abrazó y le dijo: hijo, no tienes que hacer esto. Él le dijo: sí quiero hacerlo. Le dijo su padre: pues bien, entonces vamos a llegar juntos. Vamos a terminar esto juntos. Hubo una gran ovación de la multitud en el estadio de más de 65,000 personas. El padre de este corredor, y este corredor, más bien, vamos a llamarlo por su nombre, era Derek Redmond. Él no terminó con éxito supuestamente su carrera, pero llegó de todas maneras a la meta ayudado por su padre. A pesar de ese profundo dolor y las lágrimas, decidió darlo todo. Llegó a la meta, no importando el costo. Todo esto motivado por el amor de su padre, que le ayudó cuando estaba caído. El padre bajó de las gradas hasta donde estaba su hijo. El mismo padre sintió el dolor de su hijo y se compadeció por él. Luego hizo que se apoyara en él. Así es nuestro Padre Dios. Cuando nos esforzamos a lograr algo, aunque no lo logremos, Él está para ayudarnos a terminar la carrera. Nos tiende la mano y nos abraza y nos dice: lleguemos pues hasta la meta juntos. No te des por vencido. Emprende la carrera, no importa lo que pase. Te duelas, te hieras, te derrumbes. Nuestro Padre está para ayudarnos. Y tú como padre, ayuda a tus hijos a ser emprendedores y ayúdalos en sus dificultades que enfrentan en esta vida. Sé para ellos su apoyo y dales aliento. Condúcelos a la meta. Pues bien, vamos a tomar como objetivo, o para que cada uno de nosotros entienda y comprenda lo que es ser un padre, pero también lo que es ser un hijo. Hijos, necesitamos escuchar los consejos, la enseñanza del Padre Celestial y también de los padres terrenales. Nosotros como padres debemos de considerarnos apoyos y maestros para nuestros hijos. ¿Tú te consideras así, padre? Uno de los grandes problemas que existen hoy en día es la carencia de maestros para sus propios hijos. Los padres piensan que eso es suficiente, las enseñanzas que se les da en la Secretaría de Educación o que alguien pueda enseñarles algo. Bueno, esas enseñanzas son muy indistintas.
a la formación de ellos, a la formación de los valores de los hijos. Los padres de Salomón, que fueron David y Betsabé, ellos pasaron tiempo, y habla aquí precisamente, le dieron buena instrucción. Es por eso que Salomón lo expresó de esta manera. Proverbios 4, verso 1. Oigan, escuchen, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Esta palabra cordura, del hebreo biná, habla de tener un entendimiento y comprensión, inteligencia, prudencia y sabiduría. Nosotros como padres vamos a ver el desarrollo que tienen nuestros hijos al caminar y al crecer. Necesitamos verlos en su crecimiento. Sin duda, este mensaje es para todos, porque tú, padre, eres hijo, o fuiste hijo, o eres hijo. De todas maneras, seguimos siendo hijos. Y aunque nuestros padres no estén ya, pero tenemos un Padre celestial. Entendamos y comprendamos que todo, fíjese bien, que todo lo que sucede en nuestro entorno es algo familiar, y que nuestros hijos necesitan ser formados principalmente en el conocimiento del Padre celestial. Los hombres entendidos, sabios y responsables en todas las épocas obtuvieron un rango de honorabilidad en la sociedad por haber educado dignamente a sus hijos. Padre, ¿tú cómo estás educando a tus hijos? ¿Cuál es la carencia? ¿Cuál es el motivo por lo cual tú no emprendes esta carrera de maestro en tu propia casa? Para que enseñes a tus hijos dignamente. Se tiene bien entendido que la sabiduría verdadera consiste en tener y ser obedientes. Y esto tiene trascendencia en el desarrollo integral de tus hijos, de nuestros hijos. Y necesitamos darle confianza y seguridad. Vea el propósito de los proverbios. ¿Y qué es un proverbio? Un proverbio habla en hebreo el machal, y que tiene un sentido de un conocimiento superior, una moraleja sustanciosa, un parecido al refrán, poema o un discurso. Un ejemplo, puede ser un ejemplo, una parábola. Esto es lo que son los proverbios. Por eso dice allí en Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Jóvenes inteligentes. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza
y collares a tu cuello. La sabiduría y la doctrina que viene de lo alto, o sea, de Dios, es agradable y perfecta. ¿Cómo es? Agradable y perfecta. Por tal razón, por tal motivo, hay que obedecerla y atesorarla, porque es más que las riquezas que ofrece este mundo. Poner atención a la sabiduría es superar todo lo adverso, todo lo malo, todo lo que existe de que desvía completamente a la persona. Y alguien que no tiene sabiduría y no tiene doctrina o enseñanza, no tiene entendimiento. Es una persona que carece de gracia, es una vida que no tiene dirección. Hay tanta gente que desecha la sabiduría de Dios, que no quiere recibir la enseñanza de lo alto. ¿Y sabe qué? Qué triste que mueran sin dejar una huella a sus hijos, un consejo a sus hijos, una palabra a sus hijos, una bendición a sus hijos. Escuchemos los consejos de quien tiene palabras de vida eterna. Los padres somos observadores, seguramente tú como padre lo eres. Desde el nacimiento de nuestros hijos estamos tan unidos a ellos que es difícil separarnos de ellos, claro. Les hemos dado a nuestros hijos tantos cuidados, seguramente tú tuviste esos cuidados de tus papás. Los cuidamos desde cuando nuestra esposa está encinta, sabiendo de antemano que allí hay un ser vivo. Y desde luego cuando nacen, pues qué bendición, qué bendición. Y cuando nacen empezamos nosotros a tener ese cuidado de ellos, hasta verlos crecer poco a poco. Los hijos son una alegría para los padres. Desde el momento que ellos empiezan a caminar, a dar sus primeros pasos, a decir sus primeras palabras, es un gozo, es una alegría. Estamos tan interesados en ellos que estamos cerca de ellos siempre. No podemos dejarlos solos, definitivamente no podemos dejar a nuestros hijos solos desde su niñez hasta su juventud. No podemos soltarlos o no podemos soltarlos de nuestras manos porque sentimos que no están listos para andar en este mundo. Aunque ellos desde su adolescencia ya quisieran volar. Pero al ir creciendo, van tomando su responsabilidad y poco a poco debemos irlos soltando hasta que sepan conducirse por ellos mismos. Usted y yo hemos observado lo que está pasando en este mundo, en esta generación. Desde luego que lo sabemos. Usted y yo debemos ser observadores. No podemos cerrar los ojos, definitivamente no. Ante los hechos y acciones de lo que sucede a nuestro alrededor, usted debe de saber, debemos de saber, ¿qué hacen nuestros hijos cuando no están en casa? Bueno, ahorita todos están en casa, ¿verdad? Bueno, espero que estén en su casa. Pero ¿qué pasa cuando no están en casa? ¿Cómo se desenvuelven allá afuera? ¿Cómo se comportan? ¿Y qué hacen?
¿Lo sabe? ¿Cómo hablan y en qué están metidos? ¿Lo sabe? En ocasiones los padres se sienten incompetentes tratar con sus hijos para detener sus impulsos emocionales, intemperantes, malhumorados e irresponsables, que muchas veces llegan a ser agresivos e irrespetuosos. Sé que usted ha tenido esta experiencia al tratar con ellos, al corregirlos. Oposición, ¿verdad? Oposición. ¿Qué se necesita? ¿Qué cree que se necesita para frenar la ligereza, la limpieza, para aligerar, quiero corregir, la simpleza e inmadurez y la falta de conducta de sus hijos? Exactamente lo que dice Salomón. Aquí dice que, bueno, se lo voy a leer en otra versión, es Proverbios 4:1, en la versión Palabra de Dios para Todos. Y nos dice: hijos míos, escuchen la enseñanza de su padre. Presten atención para que adquieran inteligencia, porque lo que yo les enseño es bueno e importante. Así que nunca olviden mis enseñanzas. Yo también fui joven. Era el pequeño de papá y el hijo querido de mamá. Era chiquiadón, vaya. Mi papá me enseñaba y me decía: recuerda lo que te digo, obedece mis mandamientos y vivirás. Nosotros ahora, como padres, nos acordamos de los consejos que nos daban nuestros padres o cómo nos enseñaban. En algunas ocasiones no era de la mejor manera. ¿Cuántas veces recibimos de nuestros padres, desde luego que no eran creyentes, pues golpes, palabras hirientes y cosas así por el estilo? Trataban de corregirnos, tal vez no era la mejor manera de hacerlo. Y a veces como padres cometemos errores de no corregir bien a nuestros hijos. Y lo hacemos de una manera que hasta podemos dañarlos, a veces con nuestras propias palabras. Entiendo, lo comprendo, porque yo como padre he deslizado por eso, que no he sabido dar una enseñanza o corregir. Y bueno, en todo esto he aprendido a hacerlo. Pero necesitamos orientar a nuestros hijos, necesitamos aconsejarlos. ¿Usted se considera buen consejero, buen instructor para sus hijos? Hoy los hijos ya se creen que lo saben todo. Se creen muy inteligentes. Los hijos se creen los más avanzados y sabios en los estudios, en las comunicaciones, en todas las redes. Se saben todas las redes sociales y entran en ellas. Se saben todos los programas de las computadoras, ¿sí? Los avances tecnológicos y todas, y fíjese bien, y algo más, y todas las porquerías que hay en internet, que usted no sabe lo que hacen. ¿Qué sigue diciendo Salomón acerca de la sabiduría? Proverbios 4:10.
Y dice, oye, nuevamente, oye, escucha. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo. No lo dejes. Guárdalo. ¿Dónde? El corazón. Y nuevamente, porque esta es tu vida. Una de las maneras de aprendizaje son las repeticiones. Cuando nosotros llegamos a entenderla, pues ya no es necesario que se nos repita, porque lo sabemos. Es exactamente lo que hace falta tanto a los padres como a los hijos, sabiduría de Dios. Y Dios nos habla una y otra vez, y nos va a seguir hablando para que entendamos, para que escuchemos y llevemos a cabo sus mandamientos. Los hijos siguen creciendo. Usted no va a querer que su hijo se quede así de chiquito. Va a querer que crezca. Sí, va a querer que llegue a ser un hombre o una joven, o vaya, se lleguen a casar. Claro que sí. Sí. Abraham, ¿tú quieres que tu hijo se quede chiquito? Pues no, ¿verdad? ¿Y tú, Memo? Pues no, claro que no. Los hijos siguen creciendo y van a crecer. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo está el mundo? El mundo es un campo minado, es peligroso. Y ¿sabe? Hay minas por donde quiera. ¿Dónde van a pisar nuestros hijos? Muchos padres no alertan a sus hijos de los peligros latentes y no son precavidos en orientarlos, porque no tienen la capacidad de enseñarles a ser cuidadosos. La sabiduría, fíjese bien, de abajo, la que no desciende del cielo, fíjese cómo es. Ahí dice Santiago 3:15. Porque esta sabiduría, la de abajo, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué más? Diabólica. No es buena, ¿verdad? No. No son buenas noticias para nuestros hijos. La sabiduría de abajo, o sea, la de este mundo, ¿cómo es? Terrenal, animal y diabólica. Vamos a ver la sabiduría que viene de lo alto, que es la que nos conviene escuchar. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, propongámonos que nuestros hijos tengan sabiduría de lo alto y no de abajo de esa tierra. Porque la sabiduría de arriba es pura, es verdadera y se puede medir por la fe y la obediencia a Dios. Que nuestros hijos lleguen a crecer y madurar y que sean conocidos por sus buenos frutos, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versos 16 al 20. El mundo hostiga a nuestros hijos
y lo hace constantemente y lo hace a través del diablo. Son atraídos por las presiones y los deseos pasionales, juveniles, y Pablo le dice a Timoteo, huye de ellos, huye de las pasiones juveniles, según de Timoteo 2:22. Busca la sabiduría de Dios, y eso es bien importante, buscar la sabiduría de Dios, porque va a librarlos de la necedad y de la codicia exuberante para que no caigan en el lazo del cazador. Los hijos no se llenan de sabiduría. Muchos de los hijos, ¿sabes de qué se llenan? De vanidades. En Proverbios 30, verso 8, dice la palabra así. Proverbios 30, verso 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Extremos. Se dicen que los extremos son malos, sí. Tener mucho dinero se llega a lo ostentoso, a lo vanidoso, pero también no tener se puede caer en el robo, en el reniego y el mal humor. Pero lo peor de todo esto, teniendo o no teniendo, es olvidarse de Dios. Eso es lo peor que puede haber. Pablo sabiamente dijo en Filipenses 4, verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo en este tiempo? Estamos viviendo en aprietos, en problemas. Pero dice Pablo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas nada más se quedan allí y se sabe en el versículo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo ya, pero no han pasado por todo esto que dice Pablo. Sé vivir en abundancia y en pobreza. Nos marca aquí la palabra de tener una vida balanceada, eso sí, y saberla vivir con sabiduría. La vida cristiana debe ser una vida balanceada, es vivirla sin envidias, sin anhelos, ni anhelos insaciables. Los padres queremos que nuestros hijos, definitivamente queremos que nuestros hijos sean exitosos, claro que sí, pero muchas veces no sabemos dirigirlos por el buen camino. Hay muchos padres que creen y piensan que para que sus hijos sean exitosos, activos, se les debe de proporcionar todos los equipos modernos y los más avanzados. Pero ¿cuántas veces los hijos hacen mal uso de todos estos equipos? Que en lugar de ayudarlos, ¿sabe qué? Los echan a perder. Los padres proporcionan a los hijos lo que los hijos le piden, sin buscar la sabiduría que viene de lo alto, sin buscar o darles a entender las responsabilidades que hay.
Muchos padres no miden el peligro, muchos padres ignoran los peligros que hay. Decíamos, como un campo minado. O sea, los hijos pueden llegar a tener todo. O sea, no es malo, vaya, que tengan, pero saberlos aplicar de una manera entendible y sabia. Todo esto se puede utilizar ¿para qué? Para estudios, trabajos, tener conocimiento sano, programas educativos. Ahora todas las redes sociales están operando como ahora estamos nosotros, a un beneficio, operan en un beneficio. Nos estamos comunicando y está llegando hasta nuestra casa, a todos los hogares. De alguna manera hay una intervención tan tremenda de los medios de comunicación y por ese lado, gracias a Dios, pero por el otro lado, están echando a perder muchas familias y muchos hijos. ¿Pero qué sucede? Que los hijos sin atención y sin cuidado y sin entendimiento buscan lo peor que ofrece los medios de comunicación. Estos medios, en lugar de usarse con un buen fin, se usan para mal, para echarlos a perder. ¿Usted está vigilando? ¿Sabe de antemano lo que está sucediendo con sus hijos? Estos medios o equipos mal proporcionados y mal aplicados son un peligro para sus hijos. Déjenle cuento algo que sucedió hace algunos años. Lo viví personalmente. Me llamaron, recibí una llamada por teléfono y me dijeron que si podía atender o hacer una visita a un hospital de un joven que se había accidentado. Y fui al hospital. Cuando llegué pregunté por este joven y me dijeron, no puede pasar. Está en terapia intensiva. Y bueno, salí un poco, pero había muchos jóvenes ahí, entre 15 y 17 años aproximadamente. Y yo pregunté familiares de este joven. Y los jovencitos se acercaron. Dice, somos sus amigos. Digo, ¿están sus padres aquí de este joven? Dice, no, su mamá se acaba de ir. Y dije, ¿alguien tiene algún permiso para entrar? Dice, no, solamente lo tienen sus papás. Entonces yo me acerqué con los que están allí de guardia y le pregunté que si podía yo entrar a ver a este joven para orar por él. Y me dijeron, no hacemos esto, pero pase. Y fui hasta donde estaba el joven accidentado. Mire, la verdad me impresionó, porque estaba el joven, su rostro desfigurado. Lo único que fue extender mis manos hacia él y orar. Salí y los jóvenes se acercaron a mí. Eran como unos 10 a 12 jóvenes. Y me preguntaron, ¿cómo lo vio? ¿Cómo está? Y una jovencita ahí llorando, ¿cómo está? Y uno de ellos me dijo, ella es su novia. El jovencito tenía 17 años. Yo pregunté después cómo había sido el accidente. Uno de ellos me dijo, es que se fueron al mar. Pero ¿cómo tuvo el accidente? Dice que es que era cumpleaños del que estaba allí en terapia intensiva. Era su cumpleaños y su papá llegó a su casa y le dijo, hijo, aquí está tu regalo.
y le dio un carro nuevo. Imagínense, este padre era, bueno, en cierta manera, era una persona muy pudiente en la ciudad, muy reconocida, con muchos negocios, con mucho dinero, pero irresponsable con su hijo. Le dio un carro, le dio el arma para que se matara. Ese joven, juntamente con otros jóvenes, salieron hacia el mar. Se divirtieron en grande, porque llevaban dinero, él también le dio dinero. De regreso y por la tarde noche, este joven manejando, venía a exceso de velocidad, se salió de la carretera, se desbarrancó y se mataron. Se mataron los dos. Este joven quedó vivo, pero a los pocos, al día siguiente, falleció. Qué tremendo. La verdad, pues sí duele, y duele bastante. Pero, padres, hay que ser responsables con nuestros hijos. No hay que darles todo lo que pidan, hasta que sean buenos administradores. Pero mire, vayamos más allá. Vamos al último punto. La inmoralidad de la juventud y la inmoralidad sexual se vino a desarrollar, y el descaro de la irresponsabilidad y la libertad de los jóvenes en el año 60, 1960. La juventud se volcó al desenfreno, a las drogas, a la inmoralidad sexual, a la desobediencia y a la rebelión. Yo más o menos andaba por ahí en ese tiempo en la juventud. No soy tan viejo, no. 1960, pues ya hace unos años, ¿verdad? Pero bueno. Desde ese tiempo, o sea, se soltó un libertinaje. Y hoy tenemos grandes consecuencias porque los padres no los detuvieron, soltaron a sus hijos y a muchos de ellos los perdieron. Y en lo musical surgió un grupo inglés juvenil de Liverpool, los Beatles, así se escribe, Beatles. Empiezan su carrera musical en fiestas juveniles, tocando en bares de mala muerte. Su música y sus canciones despertaron el desenfreno, la incitación a las protestas y a la anarquía y a favor del libertinaje. Muchos jóvenes se independizaron de sus padres y del gobierno y de las autoridades. Empezaron a hacer lo que ellos querían. Empezaron a hacer vidas, emprendieron protestas, dejándose crecer el pelo, el consumo de drogas y a usar ropa extravagante. Algunos de mi edad más o menos se acuerdan, porque yo traía el pelo largo y me decían el Kung Fu, porque lacio y todo eso. Imagínense, había algo también, algo de libertinaje. Desde esa época hasta la fecha, la de los jóvenes ha sido exigente y excesiva. ¿Qué es lo que pasa? Se perdió la enseñanza.
Necesitamos volver a la enseñanza de los hijos, que amen a sus padres, que respeten a sus padres, pero lo principal, que honren a Dios, que respeten a Dios. Hoy ya no se respeta a Dios. Digámosles a nuestros hijos que sí son personas importantes para nosotros y la familia, que deben ser cuidadosos, que no se dejen engañar por la astucia. Nadie puede hacerles mal uso de ellos, nadie puede hacer mal uso de ellos, nadie puede tocarlos física o verbalmente, ni con mensajes malintencionados. Hoy está el desenfreno. En Costa Rica se legalizó el matrimonio del mismo sexo. Y así sucesivamente. Nosotros como padres necesitamos enseñarles a discernir el bien y el mal. Que nuestros hijos sepan cuándo les están diciendo la verdad y cuándo les están mintiendo. Por eso nuestros hijos deben de ser enseñados en tener sabiduría y saber discernir entre el bien y el mal. Necesitan discernir entre la verdad y la mentira. Como dice Proverbios allí 1:10. Proverbios 1:10, y dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Se necesita sabiduría para poder decir no. No consientas. Es un engaño. Hay que darles el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Bueno, vamos allí a la palabra en Salmo 16, verso 7. Fíjese bien lo que dice. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Quién nos va a aconsejar? Dios. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, está a mi derecha. No seré conmovido. ¿Se da cuenta? En otra versión, en la Biblia, Dios habla hoy, dice: bendeciré al Señor porque Él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Interesante, interesante. Necesitamos consejería, necesitamos sabiduría, necesitamos enseñanza, necesitamos atender en este tiempo la palabra de Dios. ¿Le parece bien si oramos? Enseñemos a nuestros hijos a vivir, sí, pero que sepan discernir, que sepan caminar en esta vida como gente sabia, como gente entendida. Por eso es necesario que escuchen la enseñanza de un padre. Tenemos nuestro Padre Celestial, tenemos nuestro Padre, los que tienen Padre. Escuchen, hijos, la enseñanza. Cuando se les corrija, atiendan. Cuando se les diga algo, atiendan. Cuando se les discipline, no crean que los odian, los quieren. Porque dice la palabra que el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Es importante enseñar a nuestros hijos para que Dios sea
el que les ayude. Oremos por nuestros hijos. Bendito Señor, estamos delante de ti para poner a nuestros hijos delante de tu presencia. Que nuestros hijos sean enseñados, pero ayúdenos a nosotros los padres a ser maestros para ellos. Muchos padres no saben cómo hacerlo, pero tú, Señor, nos has enseñado. Por eso escuchamos la enseñanza de un padre. Por eso, Señor, tenemos doctrina. Por eso, Señor, nos enseñas de una manera que podamos nosotros bendecir. Hijos, escuchen las enseñanzas de su Padre. Y nosotros, padres, escuchemos las enseñanzas de Dios. Que no nos desviemos, no nos cansemos. Que abrir la Biblia es un privilegio, tener la Biblia en esta libertad que tenemos. Otros lugares no pueden tener la palabra, pero oramos para que Dios les dé la libertad. Pero por lo pronto, seamos padres que enseñen a nuestros hijos. Y padres, tenemos un Padre que nos da buena enseñanza, y esa enseñanza hay que dársela a nuestros hijos. Bendecimos a nuestros hijos, oramos por ellos y creemos que son hijos tuyos, que son hijos que reciben la enseñanza de lo alto, no de lo terrenal, no de abajo, sino de arriba, de lo celestial. Gracias, Señor, por la sabiduría que les das a sus padres. Y gracias, Señor, porque tú estás formando a los hijos para que te honren, te busquen con sinceridad. Dios, líbrales de todo mal. Líbrales, Señor, porque son hijos tuyos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Gracias por ser nuestro Maestro. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por su atención, hermanos, y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para la familia y esposos. Dios les bendiga.